con la historia. Programa de la Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de Radio Universidad. Espacio de reflexión desde un enfoque diferente. Opinión de especialistas. Cápsulas. Efemérides. Conducción a cargo de Rafael Ayala Aragón. Iniciamos. Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de su programa Voces y Diálogo con Historia, un programa de la Facultad de Historia Barra de UAS. Estamos transmitiendo desde Culiacán, Sinaloa, México, hoy martes 31 de enero del 2023. Los invitamos, quédese con nosotros en esta media hora de contenido histórico. Les saluda Rafael Ayala y los invito para que nos sigan por el Facebook Live de la Facultad de Historia para que nos puedan ver y escuchar en vivo. Saludos al doctor Samuel Ojeda, quien nos acompaña como colaborador de estos programas. Doctor Samuel, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, muy amable, Rafael. Matrimonio y divorcio en Sinaloa, de 1854 a 1940. Ese es el tema que vamos a hablar, estar conversando con Cecilia Peraza Zazueta. Ella es doctora en Historia por la Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Su más reciente publicación es precisamente sobre matrimonio y divorcio en Sinaloa, que está en un capítulo del libro Culiacán en el siglo XX, recientemente publicado. Doctora, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, encantada de estar aquí contigo y con todo el auditorio. Profesor, qué gusto saludar. Igualmente, Cecilia, muy amable. Bienvenida, gracias. Usted menciona en sus primeros párrafos de su investigación, y cito, podemos reconstruir el pasado con la ayuda de estas pequeñas voces que suenan desde los archivos con la esperanza de ser evocadas por algún historiador interesados a que no se olvide. Doctora, ¿cómo le ayudaron estas pequeñas voces a construir este pasado sobre el matrimonio y divorcio en Sinaloa? Bueno, pues muchísimas gracias. Pues en muchas formas, porque estas pequeñas voces a las que me referí en el estudio del matrimonio en Culiacán, mi investigación es más amplia, es el matrimonio civil en México y sus transformaciones durante 80 años. Bueno, pues esas pequeñas voces, ¿no?, que se llaman en la historiografía contemporánea, pues son las que se encuentran en los archivos, porque pues los historiadores construimos la historia, reconstruimos el pasado desde esos archivos. Y bueno, en este caso particular, bueno, pues las fuentes sobre las que abreva mi investigación pues son diversas, principalmente archivos eclesiásticos, archivos legislativos, aquí del archivo del Congreso del Estado, y archivos judiciales, que bueno, es lo que es la fuente, yo creo que más importante de mi trabajo, los archivos judiciales que están en el repositorio del archivo del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa, la parte histórica, y bueno, que son de una riqueza, desde mi punto de vista, invaluable. Y ahí están esos expedientes, ¿no? Ahí están escondidas esas pequeñas voces que están esperando al historiador o historiadora para que llegue y salgan del olvido, ¿no? Y que les sepa preguntar, hacer las preguntas adecuadas a esas. ¿Y qué fue lo que él fue encontrando, doctora, ahí? Sobre el matrimonio, sobre el divorcio. Hay una pregunta que me interesó ahí. ¿Existía el divorcio en esa época, en el siglo XIX? Claro, sí, es muy buena pregunta, porque, bueno, matrimonio y divorcio son dos elementos de una misma ecuación, ¿no? Tan es así que la transformación de uno supuso también el cambio de la otra institución jurídica, ¿no? Entonces, mi análisis parte desde 1859, en fecha en que se implementa la ley del matrimonio civil, ¿no? Y cómo y después cómo se va transformando a lo largo de 8 décadas, pero se sustenta en dos hitos legislativos fundamentales. Uno de ellos, bueno, primero la ley del matrimonio civil de 1859, y después, en plena Revolución Mexicana, se expide la ley del divorcio. No es una ley
preconstitucional, como se suele decir, es una ley que se expide dentro del movimiento armado, ¿no? de constitucionalista. Entonces, yo parto de la idea que la implementación de esta ley, la expedición de esta ley y su implementación y diseño se arraigaba en una cultura católica. Tan es así que la ley del matrimonio civil preservó los principales rasgos del matrimonio canónico, ¿no? Se puede decir que se hizo a imagen y semejanza del matrimonio canónico, entonces conserva los principales rasgos de este, como la indisolubilidad del matrimonio. Entonces sí existía divorcio, pero en aquel entonces se le llamaba divorcio a la mera separación temporal de los cónyuges y que ante una reconciliación, bueno, pues se daba por terminado, ¿no? No había disolución de vínculo. Esta se introduce hasta el siglo XX, 1914, con la ley del divorcio absoluto. Bueno, yo acá estoy no solamente como invitado, la verdad es un gusto estar solamente para escuchar en vivo a Ceci. Y voy a querer meter mi cuchara muy brevemente. Cecilia, y digo es un gusto porque Cecilia y yo compartimos pasiones en el campo del quehacer académico. Lo decía ahorita y al principio, en mucho nutre su investigación, no solo con lo que la parte jurídica, sino con fuentes, y vuelvo al punto de partida que introducía Rafael, con fuentes eclesiásticas y judiciales. Y esas fuentes para mí son mi pasión en el campo de estudiar la región, porque creo que han sido las más desatendidas y no han ayudado en mucho, ¿sí?, para reconstruir de manera plena el pasado sinaloense. Solamente decir que cuando corona esta investigación, Ceci, hay que decir lo que es pionera, en primer lugar. A lo mejor no lo dice por modestia, Cecilia, yo lo quiero decir, es pionera en el tratamiento de estos temas. Ningún historiador sinaloense había incursionado en estas temáticas. Desde su misma formación, ¿sí?, primero como formada en el campo del derecho, le lleva a reflexionar temas históricos para darle otro sentido. Pero lo que encontramos acá, me parece, por lo que intuyo, sin conocer todavía, sin haber leído su trabajo de investigación de manera amplia, es que Cecilia traspasa los márgenes del derecho e incursiona con ayuda entonces de estas fuentes de orden eclesiástico y asuntos judiciales para ver cómo se vive el matrimonio en Sinaloa y en México en general, pero cómo se vive el matrimonio. Yo le diría, y va mi pregunta, podemos encontrar a lo largo de esta temporalidad que usted inicia en 1859, un referente de orden jurídico legislativo, podemos hablar de que el matrimonio como proceso de la temporalidad que estudia tuvo cambios, Claro. Tiene características distintas en cada etapa. Si puede usted establecer las etapas y poner algunos elementos distintivos de cada una de ellas, Ceci. Claro que sí, en la temporalidad que abarca mi estudio es de 1859 con la ley del matrimonio civil y termina en 1940. ¿Por qué en 1940? ¿No? Dado que yo dije que se fundaban dos hitos importantes legislativos, porque bueno, en 1940 en el estado de Sinaloa se adopta un nuevo código civil, ¿no? Se había ido postergando la expedición de un nuevo código civil acorde ya a las transformaciones jurídicas y culturales del derecho posrevolucionario, ¿no? Entonces este código ya, como dice su exposición de motivos, pues ya recoge esas nuevas formas de ver el derecho, ¿no? Un derecho social que le llaman los estudiosos del derecho. Pero bueno, no sé si esto responde un poco. Claro que hay etapas, ¿no? La primera gran etapa es esta que yo le llamo en mi trabajo la reforma liberal del matrimonio, porque se implementa el matrimonio civil antes de 1859. La única forma de casarse en nuestro país era a través del matrimonio canónico, que tenía efectos jurídicos. La ley del matrimonio civil ya desconoce estos efectos jurídicos del matrimonio canónico. Entonces, bueno, pues se va a sustituir
en lugar de casarse ahora ante el párroco, ante, ¿no?, el sacerdote, bueno, va a cambiar la ley del matrimonio civil, esta figura. ¿A través del registro civil? A través del juez del registro civil, ¿no? Entonces, pues, sin embargo, a pesar de que se implementa esta ley, eso no significa que no hubo grandes resistencias a su adopción, o grandes roces, disyuntivas, conflictos que se dieron también con los obligados a cumplir esta ley. ¿Por qué? Porque cuando el Estado declara que el matrimonio civil es el único válido de ahora en adelante, bueno, pues esta ley iba a obligar a los mismos que estaban obligados anteriormente, ¿no?, conforme al derecho canónico. Entonces se abre nuevas posibilidades y nuevos problemas, porque ahora los propios católicos a quienes iba a obligar esa ley, pues estaban obligados a casarse por dos regímenes distintos. Por las dos leyes. Exactamente, y esto pues derivó en muchos problemas muy interesantes, que ahí sí los expedientes judiciales nos ayudan a reconstruir ese pasado, ¿no? Porque pues no, esto también se registra para otros estados, como algunos aprovecharon esta coyuntura para casarse por una y otra ley, pero con diferentes personas, y con, ¿no?, otra mujer. Así es. Se casaban una por el matrimonio, por la iglesia, y otro por lo civil. Pero también, doctora Cecilia, muchos años estaban, la forma de casarse, como usted lo mencionó, es a través de la iglesia. No fue tan fácil, yo creo que su trabajo de investigación usted profundizó más, no fue tan fácil meter en el ideal, en el imaginario de las personas, decir que ahora había una nueva forma de casarse, de unión a través de un registro civil, a través de un juez que le avalaba por medio de una acta matrimonial la unión, ¿no?, entre dos personas. ¿Y cómo investigó usted estas situaciones de las problemáticas sociales que hubo presentado? Sí, bueno, esto con la ayuda de las fuentes, ¿no? Porque si bien en 1857, con la primera ley de registro civil que hubo, se obligaba a las personas que se casaban por la iglesia a registrar, decía la ley, el contrato de matrimonio en el registro civil, ¿no? Pero porque no había una ruptura todavía entre la iglesia y el Estado. En 1859, en plena guerra de reforma, cuando ya no había posibilidad de arreglo, ¿qué pasó? Bueno, pues se expide esta ley del matrimonio civil, porque esto tiene sus antecedentes también en la historia política, ¿no?, de nuestro país. Resulta que a partir de la expedición de la Constitución de 1857 se obliga a los funcionarios a jurar la Constitución, ¿no? El juramento pues era un elemento, una institución de larga data de orden religioso, pero entonces el que jurara la Constitución, pues la iglesia dijo, bueno, va a estar excomulgado porque es una Constitución anticatólica, ciertos artículos, no todas, ¿no? Entonces los juramentados no podían contraer ya matrimonio eclesiástico. Eso supuso un problema, y ahí están las circulares de los liberales que dicen, bueno, vamos a darle solución a este problema, porque no es posible que se les niegue el matrimonio. Y ustedes dirán, bueno, pues ¿por qué esto? Bueno, porque había una convicción de raíz de parte de los gobernantes, que la administración adecuada de los sacramentos iba en favor del orden público y la paz social. Eso también lo encontramos en las diversas fuentes historiográficas, históricas, incluso en las judiciales, ¿no? Atentar contra estas instituciones, bueno, sería como pues no tener una paz adecuada, ¿no? Los liberales estaban convencidos de que la religión era una cuestión necesaria para obtener la paz social. Muy bien, doctora Cecilia, vamos a hacer un corte y regresamos con esta interesante temática sobre matrimonio y divorcio.